Muy buenas, bienvenidos un día más a The Lifter. Yo soy Iván Llamazares de ivyamazares.com y aquí charlamos de levantar hierros, material para entrenar en casa, hábitos y en general cualquier cosa relacionada. Bien, hoy toca episodio hablando de material, porque si bien es cierto que a lo largo de todos los episodios que he subido aquí en este podcast he hablado de mucho material, poco os he contado acerca de cuál fue mi primer material o lo primero que yo tenía para esos primeros pasos, esos primeros entrenamientos, y supongo que a muchos de vosotros os resultará también interesante el saber con qué empecé yo. Es muy básico, o sea, realmente yo empecé con muy poquita cosa. Yo, cuando tenía más o menos unos 15, 16 años, fui a una gran superficie, la típica Carrefour, de estos supermercados que tienen también material para entrenar. Y me acuerdo que también tenían, de hecho creo que a día de hoy yo creo que sí, vamos, también tienen ciertas cosas, lo que pasa que por lo menos el que tenemos en mi ciudad, aquí en León, tiene poquita cosa, pero bueno, tema de entrenar, tema de mancuernas, pesas y cosas de esas, pues sí que tenían algo. Y me acuerdo que tenían esas mancuernas que eran hexagonales, mancuernas de goma, que venían bastante bien para entrenar en casa. De hecho, es algo que suelo recomendar bastante a día de hoy también. Y me acuerdo que me pillé unas bastante asequibles, de muy poquito peso. A ver, tenía 15 años, yo pensaba que ese peso era la leche ya, con eso iba a poder ponerme súper fuerte. Y eso era básicamente con lo que empecé. Me picó el gusanillo con esas dos mancuernas, empecé poco a poco a hacer ejercicios, lo que me parecía, tampoco sabía mucho, y sencillamente empecé a hacer, bueno, pues un poco de bíceps, un poco de hombro, cosillas del estilo, ¿no? Ese sería para mí el punto de partida hacia lo que yo considero, bueno, todo esto que al final con el paso del tiempo se convierte un poco en seguir comprando material, ir haciendo un gimnasio un poco más grande, profesionalizándolo todo un poco más, por así decirlo, y considero que ese punto de partida es el que muchas personas tienen a día de hoy también. Es cierto que si tenemos un poco más de edad, por ejemplo, igual empezamos con 30, 40 años ya, pues quizás queremos empezar ya con un material un poco más amplio, un poco mejor, quizás ya nos vamos al Decathlon y queremos el típico banco con las típicas mancuernas, con la barra, con los discos, con el rack, con todo, ¿no? Pero considero que en un principio se puede entrenar de forma bastante bien con el peso corporal y no hace falta hacerlo gastándose mucha pasta. O sea, yo conozco a muchas personas que llevan 30 años literalmente entrenando con su peso corporal, que lo hacen perfectamente bien a día de hoy, que igual con el paso del tiempo han comprado unas anillas, un TRX, unas barras paralelas, 4 cosas de ese tipo que ocupan muy poquito espacio en casa, luego hacen sus entrenamientos aparte de con eso y quizás en un parque que tienen al lado de casa, de calistenia, poca cosa más, y con eso tienen un físico muy desarrollado, un físico equilibrado y que está muy muy bien. Entonces, ¿hasta qué punto hace falta comprar material para entrenar musculación, entrenar fuerza? Bueno, pues va a depender básicamente de cómo te guste entrenar y de cuál va a ser tu objetivo. Evidentemente ganar masa muscular se puede ganar de muchas formas, pero si te gusta entrenar pesado, que es lo que me gustaba a mí, entrenar con kilos al final, el siguiente paso al tema de las mancuernas fue ya la barra, fueron los discos y una jaula de entrenamiento. Yo con la jaula es cierto que ahora son carísimas, porque con todo esto que fue de la pandemia y demás, bueno, pues se subieron un montón de precio y todavía siguen muy subidas de precio. Y por aquel entonces no eran tanto, pero para mí seguía siendo mucho. Entonces, ¿qué es lo que hice? Bueno, pues me hice mi propia jaula de entrenamiento con hierro. No me la hice de madera ni nada de eso, simplemente de hierro, pero es cierto que me ayudaron, porque tampoco es que supiera soldar ni hacer muchas cosas, pero con la ayuda de familiares, con la ayuda de gente que sabía hacer un poco más que yo, bueno, echando muchas horas, poco a poco incorporando nuevos elementos, porque al principio era una jaula muy sencillita, 2 soportes, lo típico que podemos ver de cualquier persona que practica halterofilia, bueno, pues los típicos soportes, y luego con el paso del tiempo fui incorporándoles un poquito más de cosas, pues como tema de dominadas, tema de estabilidad, en definitiva, dándoles un poco más de seguridad, porque al principio era unos soportes muy sencillos y con el paso del tiempo, según iban aumentando los kilos en la barra, pues veía que eso se quedaba muy corto, ¿no? Hasta que llegó el punto que evidentemente algún día tenía que llegar, y es que aunque conservo esa jaula, siempre la voy a conservar porque es algo que me gusta mucho tener ahí, pero me tuve que hacer con una jaula más grande y más robusta porque con esa jaula que tenía veía que cualquier día me iba a pasar algo y no queremos que pase nada, o sea, no queremos que haya ningún accidente. Entonces, si bien es cierto que tuve algunos sustos que no fueron a más, algunos sustos típicos que podéis imaginaros ya si hacéis press de banca,
sin tener unos soportes de seguridad o algo por el estilo, bueno, pues me tuve que hacer con una jaula más grande, más robusta. A día de hoy es una de las mejores inversiones que he hecho. De hecho, es con la jaula que estoy entrenando todas las semanas y es una jaula muy buena, una jaula muy robusta, muy fuerte, pesa mucho, o sea, es muy estable. Tiene sus barras de seguridad, he ido incorporando yo algunas cosas, tengo otras cosas pendientes también que quiero ir haciendo, lo que pasa que tampoco tengo mucho tiempo, no es que se me dé muy bien el tema de soldar, entonces tengo que contactar con ciertas personas que se les da un poco mejor, tengo que hacer yo más o menos los dibujos, lo que quiero hacer que tengo un poco en mente, entonces, bueno, os iré contando ya por aquí, pero el tema es que tengo la jaula y es algo con lo que estoy muy muy contento porque vale que la barra pues es una barra al fin y al cabo, los discos también, el banco también, pero la jaula es un elemento no solamente para entrenar mejor, sino que es un elemento de seguridad, un elemento con el cual nos puede salvar de una situación bastante complicada si es que, como digo, entrenamos con bastante peso. Además, podemos utilizarla para muchas otras cosas. Podemos poner ahí un saco de boxeo, podemos poner unas anillas, podemos añadir más elementos, unas cadenas, podemos poner bandas de resistencia de muchas formas diferentes. En definitiva, que la tenemos, que es muy versátil, que es una buena inversión. Es cierto que a día de hoy, o sea, se han subido muchísimo de precio. De hecho, yo pagué la mitad de lo que podríamos pagar a día de hoy por una de las mismas características y es algo que me da un poco de rabia porque sí que es cierto que antes se podía hacer uno con material más asequible y estaba bien también. Pero bueno, supongo que al final los precios se estabilizarán un poco con el tiempo. Ahora ha pasado un poco toda esta ola de querer montar todos un gimnasio en casa y poco a poco los precios se irán estabilizando. Han bajado un poco, pero no tanto como estaban al principio cuando yo compraba este tipo de material. Y básicamente esa fue la manera de empezar. Empecé simplemente con unas mancuernas, poco a poco fui añadiendo más material, a partir de ahí barras, discos, bancos y por supuesto la jaula que yo me hice fue con la que yo entrené durante mucho, mucho tiempo. Es cierto que luego me tuve que hacer con una más grande y más fuerte, pero no quiere decir que tú tengas que hacerte con algo de ese estilo. Simplemente mira a ver lo que más te gusta, porque igual te gusta entrenar en el parque con unas anillas y con 4 cosas y con eso eres perfectamente feliz, no te hace falta comprarte más cosas. Es cierto que subo también a veces en Instagram fotos de gimnasios en casa, gimnasios que me molan, simplemente para coger ideas, pero tampoco quiere decir que tenemos que montar desde un principio un espacio de las mismas características. Así que bueno, si te gusta entrenar, entrena poco a poco con lo que tengas, tampoco hace falta mucha cosa. Vete avanzando, o sea, vete disfrutando del proceso y según vayas viendo que necesitas adquirir alguna cosa, bueno, pues ya sabes que en la web tienes material, cosas que te voy recomendando, cosas que pongo ahí de ejemplo. Ya sabes que en la newsletter también voy comentando cosas de ese estilo. Y nada más, simplemente mira el espacio del que dispones, mira las preferencias que tienes, tira un poco por lo que te vaya gustando y tampoco hace falta que compres 1000 máquinas. Oye, que si quieres montar un gimnasio con unas cuantas máquinas, también con una sección de peso libre y quieres montarte un espacio ahí de la leche, pues también se puede hacer. Si tenemos el espacio, tenemos el presupuesto y tenemos las ganas, pues por supuesto que se puede hacer todo lo que queramos. Accesorios, bueno, no he comentado, pero accesorios tengo también un montón. Algunos les he comprado, otros he fabricado yo. Eso daría para otro episodio aparte. Es cierto que algunos de los accesorios que os comentaré, como digo, en otro episodio, me ha llamado la atención porque cuando les hacía, a ver, parecía como una idea un poco de locos, pero ahora resulta que los venden. O sea, he visto que venden accesorios que yo fabricaba hace tiempo, simplemente porque era la forma que tenía de entrenar, porque tampoco tenía mucho presupuesto y me lo hacía y con eso entrenaba bien. Bueno, pues ahora, como es una forma sencilla de implementarlo a un gimnasio en casa, veo que también se vende en Amazon o en diferentes tiendas. Así que bueno, cosas curiosas que van pasando con el tiempo. ¿Y qué me diría a mí que esas cosas que iba haciendo, esas jaulas o esos accesorios, pues al final se van a convertir en algunos accesorios que tienen bastantes personas en casa simplemente por eso, porque se ve la necesidad y bastantes empresas se ponen a fabricarlos. Así que nada, hasta aquí el episodio de hoy. Espero como siempre que te haya gustado, que te haya resultado interesante. No sé con qué empezaste tú, cuál fue tu primer material, pero bueno, te lo dejo en las preguntas de Spotify, simplemente por curiosidad, a ver con qué empezaste tú, a ver con qué empezasteis, y así lo comparamos un poco entre todos. Y nada más por el episodio de hoy. Como siempre ya sabes que me encuentras en ivyamazares.com, donde te ayudo a entrenar mejor. Chao.